Hola mundo, en este episodio hablaremos sobre el método panadero para la preparación de cualquier pan y te demostraré los 12 pasos del método directo. Si estás siguiendo el curso básico de panadería, ya este es nuestro cuarto episodio y nuestro tercer tema teórico. Si gustas iniciar el curso, puedes hacerlo sin ningún problema después de este video, ya que puedes verlos en el orden que gustes. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con quien gustes. En este episodio tenemos los siguientes objetivos de aprendizaje. Aprenderemos qué es un método panadero, cuáles son los métodos más comunes, en base a qué factores los panaderos elegimos el método a utilizar, hablaremos sobre los 12 pasos del método directo y entenderemos qué le ocurre a nuestra masa a medida que se desarrolla el proceso. Como te habrás dado cuenta, a medida que se desarrolla el curso, preparar el pan es mucho más que amasar y hornear. Los buenos resultados se obtienen al amalgamar la experiencia con el conocimiento. La humanidad desarrolló algunos métodos de panificación muchísimos siglos antes de entender qué ocurría. Sin embargo, el conocimiento técnico nos ha permitido desarrollar nuevos panes, nuevos métodos de panificación, nos ha permitido mejorar la calidad nutricional del pan, alargar su vida útil y aumentar la productividad para disminuir su costo. Ahora pasemos a definir qué es un método de panificación. Un método de panificación es un conjunto estructurado de procesos consecutivos para la obtención del pan que abarcan desde la planificación de la masa a preparar y sus cantidades hasta el empacado del producto final. El método de panificación o método panadero a utilizar es independiente del pan a preparar, es decir, un panadero con experiencia y conocimiento puede adaptar sus fórmulas para preparar el mismo pan mediante diversos métodos. Por ejemplo, podríamos preparar el pan de hamburguesa que hicimos en el episodio anterior mediante el método directo, como les demostré en el video, o podríamos utilizar con algunos cambios el método de prefermento, el método de retardo o tal o cual método artesanal. Los métodos de panificación se dividen en 5 grandes grupos. El primero de ellos es el método directo, que es el método que les enseño en este curso de panadería, en el cual preparamos la masa y finalizamos el pan en una sola sesión sin ningún tipo de demoras ni preparaciones previas. Es decir, seguimos todos los pasos del proceso de forma continua. El segundo método es el método indirecto, que también se conoce como método del prefermento o método esponja, y consiste en tomar porciones de masa para prepararlas con antelación, dejarlas fermentar y luego incorporarlas a la masa final del pan para mejorar sus características, bien sea de sabor o conferirles un poco más de fuerza, extensibilidad, etc. Cuando escuchas las palabras prefermento, viga, polish, pie de masa, esponja, se están refiriendo al método indirecto, es decir, son panes que toman más tiempo en su preparación. El tercer método es el método de retardo, en el cual se utiliza la refrigeración controlada en uno o varios puntos del proceso para, como su nombre lo dice, retardarlo, demorarlo, alargarlo. Esto con la finalidad de mejorar las características de la masa, darle tiempo para que se desarrolle, conferirle un mejor perfil de aromas y sabores, controlar los tiempos de fermentación, ordenar los procesos del taller, etc. Es un tanto más complicado que simplemente llevar la masa a la nevera o al freezer, porque requiere controlar de forma muy estricta las condiciones de refrigeración y ajustar de forma muy profunda las fórmulas panaderas para obtener un producto de calidad, porque las masas se portan de forma muy distinta a medida que pasa el tiempo y a medida que cambia sus temperaturas. Luego tenemos los métodos industriales. Existen varios. Todos ellos se basan en la aplicación de trabajo mecánico intenso para acortar el proceso y requieren el uso de aditivos químicos, enzimas y ácidos para asegurarse que la masa pueda aguantar ese trabajo mecánico tan intenso. Como te dije, existen varios. El más famoso de ellos es el CBP o Chorleywood Bread Process, también conocido como método inglés, que es el método que nos dio el pan blanco de sándwich ese tan suave que, apartando otras consideraciones, es una maravilla de la tecnología y se utiliza en grandes panificadoras para volúmenes de masa muy grandes. Por último tenemos los métodos artesanales, que son esos métodos que utilizan ingredientes de altísima calidad, no utilizan conservantes, en muchas ocasiones
utilizan levaduras naturales, masas madres y todo aquello para producir aquellos panes que enamoran y para mí producen los panes de mayor calidad. ¿En base a cuáles factores los panaderos elegimos qué método de panificación vamos a utilizar? Lo primero es en base al equipo que tienes disponible, con qué amasadora cuentas, tienes equipo de refrigeración, cómo refinas la masa, tienes superficies de trabajo adecuadas, tienes espacio suficiente en el taller, etc. Luego tenemos la calidad de los ingredientes de la masa. Harinas pobres, masas muy enriquecidas pueden requerir el uso del método indirecto, el método de retardo, etc. para asegurarte la calidad del pan. La cantidad de masa preparada. Grandes masas requieren grandes superficies de trabajo y de almacenamiento, por lo que en talleres de espacio reducido puede ser necesario acortar los tiempos de producción. El orden de los procesos del taller. Cuando tú elaboras un gran espectro de panes, puedes combinar varios métodos para asegurarte que siempre tengas la mayor productividad en el taller. Por ejemplo, puedes preparar algunos panes dulces con método esponja o método de retardo y en el interín puedes hacer la producción de pan salado mediante el método directo. La hora. ¿Qué hora es y a qué hora debo sacar el pan? Te voy a poner un ejemplo. En algunas panaderías el pan de la tarde lo producen durante el día con el método directo y el pan que se vende a la mañana siguiente lo preparan a finales de la tarde anterior y utilizan el método de retardo para alargarlo y hornearlo a la mañana siguiente. Y por último tenemos otras consideraciones como el clima, que siempre está presente, la cantidad de mano de obra disponible, la capacidad de almacenamiento, el programa de mantenimiento del taller, que es importante. Por ejemplo, en algunas veces es necesario hacerle mantenimiento al horno y tú tienes que alargar la masa para permitir esa ventana de tiempo para el mantenimiento del horno o de cualquier equipo, etc. Pasemos ahora a explicar los 12 pasos del método directo, que son los que te listo en pantalla. Recuerda que el método directo es aquel en el cual preparamos el pan en una sola sesión, sin demoras ni preparaciones previas. A medida que vaya explicando cada uno de los procesos, me voy a apoyar en imágenes del episodio anterior del Pan Deli para que puedas identificar claramente cada una de las etapas. El primer proceso es la programación y disposición de ingredientes, en el cual, de acuerdo al programa de producción, los pedidos pendientes y la fórmula panadera, vas a calcular la cantidad de masa a preparar, vas a determinar la cantidad de ingredientes, los vas a pesar, los vas a poner a la mano, vas a obtener los utensilios necesarios y vas a ordenar todo el taller para la preparación del pan. Es importante en esta etapa asegurarte que las medidas sean correctas y también es muy importante asegurarte que todos los procedimientos de higiene del taller y de seguridad alimentaria se hayan cumplido. El siguiente proceso es el mezclado o amasado inicial, algunos también le llaman mojado de masa, y consiste en unificar los ingredientes secos con los húmedos para formar el amasijo inicial, que es esa bola de masa rústica que obtienes al principio. En este proceso ocurren varias cosas importantes. Comienza la hidratación de los almidones, comienza el proceso enzimático en la masa y comienza la fermentación. Debo anotar que para algunos panes este proceso de amasado inicial se subdivide en partes cuando reservamos algunos ingredientes. Por ejemplo, como hicimos en el Pan Deli, que reservamos la sal para no volver la levadura más lenta y reservamos la margarina para darle mayor suavidad al pan. El tercer proceso es el desarrollo o refinado de masa, que algunos llaman también sobado, en el cual se desarrolla la red de gluten por los cambios físicos y químicos que ocurren en la masa, que hacen que ese amasijo inicial, que era bastante tosco, se vuelva una masa mucho más suave, elástica y de un color más claro. Una masa con un gluten desarrollado adecuadamente va a retener los gases producidos por la fermentación y vamos a obtener un pan mucho más suave, más aireado y agradable al paladar. Existen básicamente dos formas de desarrollar el gluten. La primera de ellas es mediante amasado, bien sea manual o en máquina. Y la segunda forma es con el tiempo, que es la forma que utilizamos en el video del Pan Deli. Simplemente le dimos tiempo a la masa para que ocurran los procesos y la red de gluten se alinee por sí sola.
Como te diste cuenta, la dejamos reposar 1 hora y al hacer la prueba de la ventana fue satisfactorio. ¿Cuánto desarrollará una masa? Dependerá del tipo de pan a preparar, de la calidad de las harinas, etc. No todas las masas requieren un desarrollo completo del gluten. Por ejemplo, los panes integrales no pueden alcanzar un desarrollo completo del gluten, sin embargo se obtiene un producto de calidad. Si estás desarrollando la masa con amasado, bien sea mecánico o manual, debes controlar la temperatura de las masas porque las masas calientes se tornan pegajosas y difíciles de manejar. Luego tenemos el reposo inicial o fermentación inicial. Esta etapa tiene 2 propósitos dependiendo de qué camino hayas tomado para desarrollar la masa. Si desarrollaste el gluten mediante un amasado vigoroso, un reposo de 10 o 20 minutos le va a permitir a la masa relajarse para poder manipularla más fácilmente en las siguientes etapas. También vas a dar un poco más de tiempo para que ocurra fermentación y se desarrollen más sabores y aromas. Pero si decidiste desarrollar la masa mediante tiempo, entonces efectivamente estás fusionando la etapa de refinado con la fermentación inicial, y un descanso o fermentación entre 45 y 90 minutos le va a permitir a esa masa alinear solita su red de gluten y refinarse sin gasto de energía. En algunas masas, en grandes masas, quizás sea necesario manipular las masas durante este proceso de fermentación inicial y desgasificarlas un poco para equiparar las temperaturas. Sin embargo, para masas domésticas, masas pequeñas, no es necesario hacerlo. Luego pasamos a la división, en la cual tomamos nuestra masa que ya fue refinada, ya reposó, la desgasificamos y la cortamos en piezas individuales cuyo peso debe ser el peso de la unidad antes de hornear. Es importante realizar este proceso en la menor cantidad de cortes posibles para que obtengas una miga bonita y consistente. En el taller tenemos un equipo especializado que se llama la divisora volumétrica de plato, y en el video del Pan Deli te mostré la técnica que aplicas en casa para cortar unidades más o menos similares utilizando tan solo un cuchillo o tu raspador de mesón. La sexta etapa es el preformado o boleado, en el cual tomamos las unidades que dividimos anteriormente y formamos pelotas restregándolas contra la mesa con la técnica que te mostré en el video anterior, para iniciar la formación de la miga característica de los panes del método directo, que es esa miga tan bonita, tan uniforme y un tanto cerrada. El séptimo proceso es un reposo intermedio de unos 5 a 20 minutos que le damos a la masa para que permita seguir el formado sin romperse ni desgarrarse. Una vez que la masa ha descansado nuevamente, procedemos al formado final, en el cual damos al pan la forma con la cual va a salir del horno. En esta etapa es muy importante mantener la uniformidad para que cada unidad tenga tamaños y formas similares para que sus tiempos de fermentación y horneado sean iguales. Ten presente que aquí en el curso los panes después de formados los llevamos a la bandeja. En algunas ocasiones el proceso siguiente se hace sobre un lienzo panadero, sin embargo por los momentos eso no lo vamos a utilizar. Las formas más comunes del pan son la barra, redondo, olano o pan plano, el batard, el molde, la trenza y bollos individuales. Ahora que nuestros panes ya están formados y en la bandeja de horneado, los recubrimos para que tengan la fermentación final y ganen volumen. Ten presente que algunos panes de método directo desarrollado mediante amasado intensivo no tienen fermentación inicial sino un reposo corto, y su única oportunidad para ganar volumen es esta fermentación después del formado. La temperatura óptima para la fermentación es la misma temperatura óptima de funcionamiento de la levadura, entre 26 y 28 grados centígrados. El tiempo de fermentación va a depender del clima, de la cantidad de levadura que utilizaste, etc. Para los panes de aquí del curso, con el tiempo de fermentación que te indico en los videos, vamos a estar bien siempre que estés en un ambiente relativamente caliente, sobre los 20 grados. Pero para climas mucho más fríos sí tienes que alargar los tiempos de fermentación. Una vez que nuestros panes alcanzaron su volumen óptimo después de la fermentación final, estamos listos para la 10ª etapa, que es el greñado o decorado. Lo hacemos con la finalidad de obtener un producto más bonito y tenemos varias técnicas. Podemos realizar cortes con una navaja greñadora o un cuchillo muy afilado. Podemos pincelar con huevo para un pan más brillante, podemos pincelar con leche u otros líquidos, podemos recubrir con ajonjolí,
con azúcar, con hierbas frescas, sal, queso parmesano, con lo que gustes. Podemos los panes crujientes pincelarlos con agua, podemos espolvorear harina, etc. Aplicamos una serie de trucos para que el pan se vea más bonito después del horneado. Nuestros panes que están decorados y bien bonitos se encuentran listos para ir al horno, a esa etapa donde ocurren una serie de cambios físicos y químicos que concluyen con la cocción correcta del pan. El horneado es una etapa tan compleja que podría dedicarle una serie de videos para solo hablar de él. El tiempo y la temperatura de horneado dependen de una serie de factores como el tipo de pan, el tipo de horno que utilizas, el tamaño de las unidades, cuántas unidades tienes por bandeja, etc. En cada uno de los videos de este curso te indico cuál es el tiempo y temperatura de horno para cada pan. A grandes rasgos, durante el horneado ocurre lo siguiente. El levado de horno. El pan crece a medida que incrementa su temperatura porque la levadura se vuelve más frenética hasta alcanzar alrededor de los 50 grados centígrados que empieza a morir. También ocurre la caramelización de los azúcares, dándole el color a la corteza. Se evapora parte del agua que agregamos a la masa, el pan pierde peso, pero no pierde volumen debido a la gelatinización de los almidones. Es decir, el calor hace que cambie la estructura de la masa para que tome su volumen definitivo. El pan adquiere su sabor y aroma definitivo al volatilizarse los ácidos y alcoholes producidos durante la fermentación, y en el caso de los panes crujientes, el vapor presente en la cámara o el pincelado que realizamos con agua nos permite obtener la corteza crujiente. Una vez que nuestro pan sale del horno, debemos cumplir con la última etapa, que es el enfriado y el empacado. ¿Debemos enfriar el pan? Sí, y por dos razones. La primera es porque una vez que sale del horno, el pan continúa emitiendo vapor. Si lo empacas caliente, ese vapor va a estimular el crecimiento de mohos y va a acortar la vida útil del pan. La segunda razón es que a medida que el pan enfría, continúa fijándose la estructura de la miga. Si cortas el pan caliente, vas a obtener un pan apelmazado y de miga brillante que va a parecer que está crudo, y no está crudo, sino que cuando lo cortas muy caliente interfieres con la gelificación de los almidones y obtienes ese efecto. Yo sé que no hay nada más sabroso que un pan caliente, pero es necesario dejarlo enfriar un poco para que no obtengas un producto de calidad inferior. Una vez que el pan ha enfriado, lo empacamos en bolsas de papel para panes crujientes de consumo inmediato, en bolsas plásticas para el resto de los panes. Es importante que los materiales de empacado sean de grado alimentario y que manejes el producto siguiendo todas las normas de higiene para mantener su calidad sanitaria. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo episodio, en el cual prepararemos el pan canilla venezolano. Gracias por estar allí. Chao.